Bienvenidos, bienvenidas a El lenguaje terrícola. El lenguaje terrícola es una señal filtrada en el sistema. Decodifico lo que siempre estuvo ahí, pero nadie te explicó. No vengo a confirmar lo que ya sabes, sino a sembrar la duda que lo cambia todo. Disclaimer: este podcast podría alterar tu sistema de creencias. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de este podcast. Eso es lo elaborado, lo que acabo de decir. Para dar la bienvenida, para hacer la apertura de los fuegos. Pero ahora les voy a ir a contar lo que hay detrás, lo que realmente es la sustancia de el lenguaje terrícola, de dónde surge, por qué un podcast que se llama El lenguaje terrícola. Porque a esta ser humana, Pía Becerra, se le ocurre este proyecto. Y bueno, les cuento que una de las cosas más potentes que he ido incorporando, integrando, aceptando en los últimos años de mi vida es el hecho de que hoy día me concibo como una canalizadora en integración. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje terrícola? Esto quiere decir que recibo mensajes, recibo información que a veces viene de lugares rarísimos que no sé cómo explicar, que muchas veces no tienen lógica desde los lugares tal vez más científicos, desde lugares que puedan explicarse con información que tal vez está en libros, que tal vez estaría en una cátedra. Es una experiencia. Canalizo cosas, canalizo información, canalizo sentires también. Lo fui descubriendo con los años. Va a haber un capítulo en donde voy a contar como este punto donde hubo cuando era niña un bloqueo muy importante a esta capacidad. Y por otra parte, cómo se desbloqueó y el cómo está todo conectado, cómo está todo concatenado, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa con esto? Que cuando pienso en lenguaje terrícola, cuando pienso en este proyecto, en este podcast, cuando pienso en este título, creo que me moviliza también algo muy importante y que tiene que ver con no quedarme como atrapada, estancada, limitada en el personaje místico. Habitualmente cuando alguien dice que canaliza, la gente piensa en muertos, la gente piensa en espíritus, ¿ya? Pero el canalizar es algo muchísimo más amplio, muchísimo más profundo que solo eso. Podríamos decir que esa es una parte, ¿ok? Entonces, me interesa mucho al compartir esto, no solo quedarme en el personaje místico, sino que ir más allá. Me interesa traducir mensajes, decodificar mensajes que llegan desde lugares, desde a veces también lenguajes, ¿no? Lenguajes, me gusta mucho esa palabra y sí, totalmente. Desde lenguajes que a veces son poco claros, que las personas perciben, sienten como extraños, lenguajes que son poco terrícolas, ¿no?
Entonces me parece súper importante usar mi capacidad, ponerla al servicio de la audiencia, de quienes me escuchan, ¿no? Para que ese mensaje o esos mensajes que vienen desde lugares o desde lenguajes poco comunes, extraños, puedan ser recepcionados sin que haya un bloqueo, sin que haya un filtro defensivo por parte de la mente, que puedan de alguna manera ser recepcionados por el cuerpo de quien me escucha, que puedan ser sentidos por quien me escucha, para que de alguna manera, al pasarlo por el cuerpo, el corazón lo reconozca estos mensajes y pueda de alguna manera decir o sentir como, esto es mío, esto tenía que llegarme a mí, esto que está diciendo Pía es para mí. Y de alguna forma que el corazón lo reconozca, resuene con un mensaje, con una decodificación que yo pueda ofrecer, me hace pensar en la palabra recordar, que viene del latín recordis, que significa justamente volver a pasar por el corazón. Que la mente no meta como su cola, ¿no? Que la mente no interrumpa esa recepción. La mente bloquea, la mente es muy poderosa y nos puede ayudar en un montón de cosas, pero habitualmente estamos seteados por un asunto de la educación que recibimos para como endiosar muchísimo a la mente en desmedro del cuerpo, y eso evidentemente genera una limitación en lo que comprendemos, una limitación en lo que incorporamos, una limitación también porque de alguna manera el mensaje no llega completo, ¿sí? No llega completo porque, vuelvo a repetir, no pasa por el cuerpo. Me parece súper importante defender que los mensajes de distintas naturalezas puedan ser traducidos correctamente, y aquí tal vez hay un punto bastante conectado con mi historia. Yo siento que esta movilización, yo siento que este proyecto, yo siento que este inicio de este capítulo y de los que vendrán tiene que ver con algo un poco de mi cronología vital, como una especie de causa para mí, que tiene que ver con el ejercicio de hablar en fácil. Hablar en fácil siento yo que es para mí una especie de postura política, y el lenguaje terrícola, cuando digo postura política, no me refiero a política partidista, de políticos, de votaciones, etcétera, sino que cuando digo postura política me refiero a una forma de comprender el mundo, una forma de posicionarme en el mundo, una forma de comunicar algo que me importa y moverme por aquello, ¿ya? Entonces, de alguna forma, para mí, el hablar en fácil y hoy día transformar eso, ese acto de hablar en fácil, en una herramienta tangible, real, a través de un podcast, ¿ya? Tiene que ver justamente con eso. El foco para mí no está dado por simplificar necesariamente los mensajes, como dar la comidita en la boca a las personas, como las cosas digeridas, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que demasiadas veces
mensajes, lenguajes, quedan, ¿cierto?, en lugares como místicos, crípticos, ocultos, ciertos saberes profundos, sentidos, sensibles a nivel espiritual, a nivel terapéutico, a nivel incluso justamente de la salud mental, ya que es un tema que me atraviesa por mi oficio de psicoterapeuta. Entonces, me parece que estos saberes, estos lenguajes, las traducciones de pronto de cosas que son complejas, bajadas, comillas, bajadas a un lenguaje simple, tiene que ver con, de alguna manera, romper, generar una disrupción ahí en el sentido de propiedad de ciertos saberes. Me parece súper injusto que solo ciertas personas que hemos tenido ciertos privilegios, sean privilegios de cuna o ciertos privilegios tal vez construidos a pulso, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero privilegios al fin y al cabo, en diferencia de otros seres humanos, de alguna forma nos quedemos sentados en la comodidad de nosotros entender ciertas cosas y como que nos importe nada que haya otras personas que tal vez están escuchando cosas que nosotros decimos y se quedan con dudas, se quedan sin entender, se quedan sin sentir que sus preguntas son legítimas, se quedan en un lugar de ignorancia, porque muchas veces hay una postura pedante en quienes tienen acceso a ciertos saberes, ¿no? A ciertos lenguajes. Vuelvo a repetir esa palabra. Entonces esto de alguna forma es para mí el lenguaje terrícola. Ese es lo que a mí me moviliza de iniciar este proyecto. Y de comenzar a generar capítulos, de comenzar también a hablar con otras personas, invitar a personas que me interesa traer ciertas conversaciones a este espacio, que traduzcan ciertas cosas que tal vez no son lenguajes comunes para todo el mundo, pero que sí son temáticas, lenguajes, saberes de interés más colectivo, ¿sí? Para mí, el lenguaje terrícola y el hablar en fácil, como decía, y lo repito, es una forma de estar en el mundo, es una forma también de traer ciertos lenguajes, mensajes que vienen desde otros lados, que yo no siempre sé de dónde vienen, pero vienen, llegan, caen como un rayo. Y entonces me quedo pensando en esta imagen del loto. Me gusta mucho la imagen del loto que está, ¿cierto?, con sus raíces en el barro. Entonces yo pretendo en este podcast, en este espacio, bajar mensajes desde donde sea que vengan a la tierra, con los pies metidos en la tierra, puestos en la tierra, metidos en el barro. La idea del loto, el loto tiene sus raíces y de hecho emerge del barro para en algún momento salir, abrir sus pétalos y ofrecer su belleza al mundo. Creo que hay un sentido también muy profundo de que siento que hay ciertas cosas que tienen una belleza que me genera muchísima rabia y disrupción interna, que otras personas no puedan conocer, comprender, acceder a esa belleza. Entonces es un poco también un ejercicio de repartir la belleza en el mundo.
Y también siento que hay otro objetivo muy bonito que tiene que ver con usar mi voz como un canal. Ya no solamente mantener esta capacidad, don, llámenle como quieran, escondido entre las cuatro paredes o de mi consulta o de las relaciones íntimas personales que yo tengo o de los espacios en los que he podido hablar de esto con total libertad, dado que las personas que están del otro lado de esos espacios en donde yo he podido hablar de esto con total libertad son personas que justamente entienden de estos lenguajes, tienen experiencias de esta naturaleza también y por lo tanto puedo desplegarlos con tranquilidad, con naturalidad. Me parece que ahí hay un objetivo que tal vez es personal, que tiene que ver con usar mi voz como canal para sacarla, desprivatizarla. Eso. Así es que voy a dejar hasta aquí este primer episodio. Vendrán más, estaré hablando de muchísimos temas interesantes. Este no es un podcast de psicología, este no es un podcast de espiritualidad, este no es un podcast de emprendimiento. Sin embargo, vamos a tocar todos esos temas y otros de mi interés. Como les decía al inicio, este podcast podría alterar tu sistema de creencias y espero de todo corazón que lo haga. Pero que lo haga justamente porque los mensajes que lleguen, que pasen a través de mí, toquen tu corazón y en consecuencia de tocar tu corazón, tu sistema de creencias explote y tenga que tomar otro rumbo. Así es que esto es el lenguaje terrícola. Cerramos por todos los mensajes que llegan, pero soy yo, esta voz, que cierra este primer episodio. Un abrazo, gracias por escucharme. Me pueden seguir en mi Instagram, @soypiabecerra.